Bueno, hablábamos al principio, bueno, lo venimos haciendo en todos los programas, lo que está pasando en la Franja de Gaza con los ataques de Israel en respuesta al ataque terrorista de Hamas, pero por lo menos es la postura mayoritaria que tenemos aquí, que es la respuesta es completamente desproporcionada y que ya tiene más de 7.700 personas que han sido asesinadas por los ataques, sobre todo con misiles. Hay, por decirlo de alguna manera, la guerra tiene distintas aristas, ¿no? Y en este caso en particular, no sé si técnicamente está bien denominarlo guerra o no, pero sí algo que se da es que tiene que ver con cuestiones vinculadas a los derechos de los usuarios respecto de la posibilidad de la conexión, del uso de las redes, del uso de Internet y de la posibilidad de poder publicar contenidos en línea. Claro. Y De hay informarse. Claro, tal cual. Organizaciones de la sociedad civil que están exigiendo a empresas de tecnología y los medios de comunicación que tomen medidas que protejan a los usuarios de daños producto del conflicto. Entre el 7 y el 11 de octubre, Amel Márquez, no sé si lo estoy pronunciando bien, documentó 19.000 tweets violentos de un total de 23.000 tweets en hebreo en la plataforma X, incluyendo incitación al odio, racismo contra los palestinos. Plantean además que preocupa la circulación de gran cantidad de información que contribuye a deshumanizar y estereotipar a los palestinos, justificando los ataques contra civiles y celebrando la violencia. Así que nos parece interesante, como nos gustan los temas de la comunicación, además a nosotros, poder abordar un poco lo que tiene que ver con este conflicto desde este punto de vista. Y por eso vamos a hablar con Juan Carlos Lara, director ejecutivo en Derechos Digitales, Derechos Humanos y Tecnologías Digitales, justamente para poder analizar un poquito este tema. Juan Carlos, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora, Agustina Faure y Natalia Caso te saludan desde Ushuaia. Hola, ¿qué tal Gonzalo, Agustina, Natalia? ¿Cómo va? ¿Todo Saludos de bien? Santiago de Chile. Bueno, muchas gracias por atendernos, te vemos perfectamente, esperemos que vos también y que nos estés escuchando bien. Eh, bueno, ¿qué podemos decir de lo que está pasando, sobre todo en las últimas horas, en donde además parece que hubo tanto apagón, tantos cortes, que incluso las conexiones a Internet por parte de, o sea, dentro de la Franja de Gaza se han cortado mucho y eso también le impide a la población comunicarse, le impide a los medios de comunicación poder publicar información y además todo lo que pasa discursivamente en las redes. ¿Vos por dónde lo apuntarías primero? Bueno, creo que todo esto apunta a la importancia de las redes digitales para generar toda clase de información. Esto a lo largo del tiempo y de las décadas ha sido en la forma de el uso de Internet con fines de propaganda y en esto obviamente el gobierno israelí ha desplegado una enorme maquinaria de propaganda, especialmente intentando persuadir a Occidente con mucho material escrito en inglés, por ejemplo, Ujú. a pesar de ser países que hablan hebreo, árabe y otros. Um, pero al mismo tiempo, ya más recientemente, con una directa censura a través de las redes de ciertas críticas que se puedan hacer al gobierno israelí o al ataque que se está llevando adelante. Eso solamente en el campo de pensar en comunicaciones que van y vienen. Lo que está pasando ahora, lo que contabas recién Gonzalo, es que en las últimas horas, si bien desde el 8 de octubre habíamos visto interrupciones en el servicio de Internet en Gaza, ya desde ayer hay un corte total de Internet. Es decir, no solamente se trata de que apagaron un switch y ya no le llega internet a Gaza. Ya teníamos cortes de electricidad que hacen imposible utilizar aparatos. Ya teníamos el bombardeo constante que hace imposible también tener conectividad significativa. Ahora también echaron abajo torres de conexión. Ahora la infraestructura misma de telecomunicaciones está caída y eso tiene los impactos que decías antes, Gonzalo. Es decir, que no solamente tenemos una situación en que las personas están incomunicadas con sus seres queridos, con los servicios de emergencia, sino también que existe una imposibilidad concreta de registrar y denunciar abusos de derechos humanos, de registrar y denunciar situaciones de violencia extrema, de registrar y denunciar aquellas instancias en que podríamos estar en presencia de crímenes de guerra. Y Claro. eso es particularmente grave. Eso se da también, porque vos hablabas de posteo, sobre todo en inglés, que entiendo que tiene que ver, claro, bueno, primero que es el idioma que más se habla, Sí. así que como, está mal dicho, pero muchos dicen que es el idioma universal, Mm. ¿no? Pero también lo identifican en Latinoamérica, digo, en posteos o en toda una propaganda que se esté desplegando en castellano, en español.
O sea, sí, pero eso ha sido parte de la historia de las comunicaciones oficiales en todo el mundo. No es algo nuevo, no es algo propio ni exclusivo del gobierno israelí. Es una táctica que se utiliza enormemente. Sí, En este caso, sin embargo, con la diferencia de un tratamiento bastante desigual en la medida en que existe todo un aparato público y de diplomacia y de dinero detrás de esfuerzos del gobierno israelí, mientras que eso es más difícil desde un armatoste cultural que no tiene los recursos para hacer lo mismo en un sentido distinto, y mucho menos de parte de las autoridades, las violentas autoridades que están en Gaza, como es el caso de Hamas. Pero en cualquier caso, sin perjuicio de cuáles sean las posibilidades materiales de un lado o de otro lado o de otras personas de efectivamente hacer patente el discurso, lo que mencionaba recién sobre la presencia de discursos violentos es uno que enfrenta distintas condiciones de censura. A menudo uno postea algo sobre Palestina o sobre Gaza y dependiendo de cuál sea el lado que está apoyando, puede ver más posibilidades de censura con un discurso pro-Palestina que con un discurso pro-israelí. Y eso habla también de cómo se trata el discurso por plataformas que son controladas por empresas privadas. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Natalia Caso lo saluda. ¿Qué tal, Le, Natalia? le consulto por ahí para que se entienda mejor. Nosotros vivimos en Tierra del Fuego, es una isla y a menudo sufrimos la falta de conexión a Internet con el simple corte de una fibra óptica, de un cable que a veces por accidentes y a veces intencionalmente es cortada y nos perjudica en esto, no poder mantener conversaciones vía telefónica, por ahí no poder hacer compras con tarjeta de crédito, el uso del postnet. Eh, Contaba recién cómo esto está sucediendo allí en la Franja de Gaza, pero ¿es algo digitado, pensado, hecho adrede o es una consecuencia más de estos misiles que se están tirando o está justamente pensado por las consecuencias que trae? O sea, es que esto es parte de un aparato de, bueno, de guerra, que probablemente no es una guerra asimétrica, es una guerra contra un grupo específico que se expresa en acciones de violencia desproporcionadas contra la población civil. Pero es parte de esto. Es decir, antes de Internet ya teníamos ataques a torres de comunicación y torres de radio en contextos de guerra entre estados, por ejemplo. También hemos visto que cuando se trata de un estado tratando de controlar a su población, tenemos cortes de Internet y lo vimos en el Medio Oriente y en África y en algunos lugares de Asia también. Así que eso no es raro como mecanismo que acompaña a otras formas de violencia. Lo que sí, en este caso específico y respondiendo más directamente, Natalia, lo que tenemos en este caso puntual y especialmente en el corte que tenemos desde ayer es que coincide este apagón total eléctrico y de comunicaciones con el comienzo de la invasión en tierra. Es decir, esto es deliberadamente una parte de la acción claro. de parte de las fuerzas de defensa de Israel. Hay tratados internacionales, leyes internacionales que tengan en cuenta esto pensando en el derecho de las personas? Desafortunadamente, ninguno que se refiere específicamente a Internet. Sin embargo, parte del derecho internacional humanitario se refiere puntualmente a las infraestructuras que son útiles para la emergencia y a las infraestructuras civiles, pensando en que la infraestructura civil y la de ayuda y la humanitaria depende no solamente de hospitales, sino también de caminos y ciertamente también de canales de comunicación. En ese sentido, si bien los estados han avanzado en reconocer lo odiosas, la perniciosa consecuencia de los cortes de Internet, eso no se ha convertido directamente en una prohibición dentro del derecho internacional humanitario. Lo que esperaríamos es que la aplicación en general del derecho internacional impidiera esos cortes totales de comunicación, porque, como hemos dicho, no solamente aíslan a la población, sino que también permiten que bajo la oscuridad del apagón se susciten situaciones de abuso de derechos humanos. Juan Carlos, Agustina Faure lo saluda. Buenas tardes. Hola, Agustina. ¿Pudieron medir cuántos, no sé, qué información, qué cantidad de información ha sido censurada? Y si esto es así, ¿cuáles son las redes que han censurado esta información? Bueno, sobre la cantidad de información que pueda circular, a menudo cuando se trata de conectividad a través de sistemas tales como un teléfono inteligente, por ejemplo, eso tiende a medirse a través de la cantidad de señales que se reciben en antenas. Sin embargo, en este caso, en el caso de Gaza, el deterioro que
ya existía sobre las redes digitales, sobre las redes de comunicación, es un deterioro de bastante más tiempo, no es una cosa reciente. Es decir, ha habido un deterioro progresivo de la infraestructura de comunicación que ahora se ve afectada totalmente. ¿Cómo vamos a medirlo eventualmente? Básicamente porque una situación de conectividad que venía en baja con algunas instancias de corte esporádico, de repente se convierte en un cero y una incapacidad de comunicación, que no solamente es de Internet, por cierto, sino que también de otras formas de comunicación. Hace pocos minutos me contactó una persona desde Cisjordania diciéndome que no tenía la posibilidad de comunicarse por ninguna vía con sus personas conocidas en la Franja de Gaza. Es decir, ese bloqueo total supera por mucho nuestra idea de cuántos datos empiezan a circular en línea, porque se está bloqueando toda clase de comunicación. Ahora, ahí en Gaza lo que está pasando también es que es el país, digamos, Israel, que está bombardeando Gaza, hace directamente los cortes, por lo que se sabe, por lo menos en los medios de comunicación. Y yo lo que pienso, pues, si cortan el agua y cortan el acceso a la electricidad y al combustible, lo último que les quedaba era cortar también las telecomunicaciones. Cuando se le pide a las empresas, en todo caso, que garanticen la pluralidad en las redes sociales o las conectividades, ¿qué es lo que tienen al alcance las empresas que podrían hacer, por lo menos para mantenerse equidistantes de una situación de conflicto, no favorecer ninguno de los dos discursos, sino permitir que los discursos, siempre y cuando no sean deshumanizantes y no sean discriminatorios, se puedan dar, no sé cómo decirlo, casi ni siquiera, pero en igualdad de condiciones? ¿Qué podrían hacer las empresas? Sí, en buena parte de las empresas lo que necesitan hacer es aplicar los estándares que tienen de una manera equitativa y respetuosa de los derechos de las personas. El gran problema que está detrás de estas plataformas, de las más populares, por ejemplo, como Meta y sus plataformas, como YouTube de Google, como el caso de TikTok y otras, es que si bien tienen ciertas reglas, estándares comunitarios, normas de conducta, la aplicación de las mismas es profundamente desigual porque también los criterios de aplicación varían o los recursos que disponen para que cierto contenido sea objeto o no de moderación o de control, sea efectivamente moderado o controlado. Es decir, hay más recursos para controlar discurso anti-israelí, que a menudo también coincide con discurso antisemita, por cierto, Sí, que la cantidad de recursos que se ponen para controlar un contenido que es anti-Palestina. claro. Es como si las propias empresas fueran desiguales en cómo aplican sus reglas. Si hubiera un poquito mejor de aplicación, eso sería distinto. Hace un año, una empresa que se dedica al análisis o a la evaluación de impacto en derechos humanos encontró que había una completamente dispar aplicación de las reglas en Meta respecto del discurso pro-israelí que del discurso pro-Palestina. Y eso demuestra que, sin perjuicio de cuáles reglas existan, la implementación de las mismas sigue las mismas lógicas que vemos entre muchos círculos del poder, en que un bando se ve mucho más beneficiado que el otro. Juan Carlos, y en este sistema que estás describiendo, ¿tiene que ver también en cómo se viraliza por ahí un contenido y no otro? ¿Cómo el algoritmo funciona para que se muestre más una cosa a un usuario que por ahí no emitió su opinión sobre este asunto o no mostró su interés, pero en los contenidos que le llegan y que aparecen, ¿tiene esto que ver con lo que vos estás describiendo también? Sí, Natalia, esa es una excelente pregunta porque tenemos que entender que la acción de las plataformas de contenido respecto del contenido que postean usuarios no es solamente una cuestión de censurar o no censurar, o de bloquear o no bloquear, o de bloquear a un Claro. usuario o usuaria o no bloquearla. Es también a través de sus mecanismos de visibilidad. Y es común también, eh, hemos visto la denuncia de parte de personas alrededor del mundo que cierto contenido, por ejemplo, en este caso pro-Palestina, baja en su visibilidad. Es decir, posteo algo, una receta de comida y tengo 10.000 vistas en una hora, Mm, posteo algo sobre la guerra contra Gaza y tengo 100 vistas después de una hora. claro. Y eso da la impresión de que existe una invisibilización, lo que los gringos han denominado shadow banning,
u otras formas de ocultar un contenido sin necesariamente removerlo ni bloquear a una usuaria, sino más bien de quitarle la visibilidad que normalmente tendría, sea para las personas que siguen a esa usuaria o Claro. sea para la generalidad de las personas que ven un For You page o una página de recomendaciones o el video recomendado siguiente en YouTube. Y eso también es una forma de aplicar de forma diferenciada las medidas de moderación de contenido. Claro. Y Eh, generas toda una opinión al respecto. Claro, claro, generas toda una Por opinión. supuesto. Juan Carlos, muchas veces se dice que hay algo en el algoritmo de las redes sociales que ya ni siquiera está en control de los dueños. Es decir, como que en algún porcentaje, por lo menos, ya no, Mark Zuckerberg ya ni siquiera comprende su propio algoritmo y la cosa medio que Aprendió sola. va aprendiendo sola, Sí, como la inteligencia artificial. va funcionando más o para- menos sola. ¿Eso es tan así o no? ¿O hay alguien programando que Qué palabra. frente al riesgo de un discurso antisemita, el control es mucho más estricto y frente al riesgo de un discurso antiárabe, el control es menos estricto? A menudo es cierto que el algoritmo se pierde un poco el control de cómo funciona. Sin embargo, también es cierto, Gonzalo, que día a día se le va ajustando el algoritmo. No es una cosa estática que funciona sola y que efectivamente aprende del comportamiento de cada usuario. Claro. Pero también se le van haciendo ajustes porque aparecen ciertos escándalos o cierta reacción pública de que cierto contenido sigue apareciendo y no debería aparecer. Así que se está ajustando. No podemos también quitar la responsabilidad a las empresas que efectivamente han creado estos sistemas de amplificación o de silenciamiento para sacarles la responsabilidad respecto de aquello que se pueda hacer más visible a pesar de representar un discurso más discriminatorio o que pueda hacer menos visible una denuncia de abuso de derechos humanos. Es decir, es importante ni atribuir propiedades mágicas al algoritmo, ni Claro, quitar responsabilidad de las empresas, está ni bien. desconocer que efectivamente se le van haciendo ajustes por parte de personas humanas Sí, también. lo pensaba en algo que tal vez es muy alejado de la cuestión de la desgracia que se está viviendo en Gaza, pero en el que en los últimos años fue, si se quiere, un punto de discusión de algo que es más banal, si se quiere, que esto que está pasando en Gaza, pero me parece que puede servir como para entenderlo también un poco cómo funciona el algoritmo y si es esto de los ajustes que planteas vos, que es la situación del cuerpo desnudo. Si hay alguien que sabe que no podemos, que tiene menos derecho a mostrar su cuerpo desnudo, es una mujer. En donde el pecho de una mujer está, digamos, te banean Censurado, automáticamente y un tipo puede aparecer en la playa todo lo que quiera sin ningún tipo de problema. Es decir, ahí no hay solamente voy a decirlo así, un pudor digital del propio algoritmo. Hay también un manejo conservador de la red por parte de los dueños. Sí, es que en ese sentido, y tal como ocurre con la tragedia, pero ciertamente con nuestro discurso del día a día, lo que los algoritmos van intentando controlar es lo que se intenta antes de eso controlar por parte de reglas Bien, operadas por personas humanas, claro. que son a su vez una réplica en cierto nivel de las reglas que pretendemos para el espacio físico. Es decir, un espacio familiar es uno donde no esperamos ver torsos desnudos femeninos, como por ejemplo la playa, porque esas son las reglas sociales con que venimos, no porque sea intrínsecamente algo negativo. Y eso, al ser reproducido por las plataformas, va no solamente siguiendo las pautas sociales, sino que reforzando las pautas sociales, haciendo que la primera interacción que muchas personas tienen con el mundo sea a partir de esas pautas sociales, dictadas en nuestro caso, por ejemplo, por el patriarcado capitalista, dictada en otras latitudes por ciertas otras formas conservadoras de entender el cuerpo, no solamente el cuerpo femenino en Sí, esos sí. casos, pero especialmente el Mm. cuerpo femenino en general. Y eso requiere una profunda observación de la sociedad completa. No se trata solamente de cuán discriminatorio sea el pezón dependiendo de la identidad de género de una persona y cuán ofensivo puede ser para la sociedad a partir de eso, sino también de cómo asumimos como sociedad que eso representa una instancia de discriminación más allá de si se presenta en Internet o no. Claro. Y creo que eso nos obliga también a observar qué clase de discursos estamos intentando discriminar en general. Bueno, ¿y los estados qué tendrían que hacer? Digo, porque una de las cosas que decías es no está literalmente escrito
la cuestión de los derechos al acceso puntualmente de Internet, siempre uno se entera que el Parlamento Europeo está discutiendo, que no saben muy bien cómo controlar a la bestia, cosas por el estilo. En Latinoamérica siempre estamos más retrasados. ¿Cuáles son los lineamientos generales, por lo menos más importantes, que los estados tendrían que llevar adelante para poder interceder y regular este tipo de situaciones, fundamentalmente cuando se trata de un desastre, si se quiere, humanitario, como lo que está pasando hoy en Gaza? Bueno, lo primero, Gonzalo, es reconocer que el poder que tienen los estados para enfrentar situaciones como esta, cuando se trata de otros estados, es muy limitada, cuando se trata de grandes empresas de Internet, es muy limitada. Es decir, yo estoy en un país de menos de 20 millones de personas y si imponen reglas muy estrictas para que se sigan ciertos estándares de conducta por empresas, las empresas van a querer no participar de la economía chilena y van a preferir salir. Es importante que los estados puedan operar de manera conjunta para poder intentar hacer responsables y hacer rendir cuentas a las empresas de Internet. Y eso requiere también estándares comunes que en el caso americano están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En general, la comunidad internacional requiere hacer un mejor esfuerzo en exigir comportamiento afín a los estándares de derechos humanos a las empresas. Aparte de eso, y a partir de la tragedia que tenemos al frente, también es muy importante que de parte de la comunidad internacional en general exista una mayor exigencia, no solamente al gobierno que en este momento está llevando adelante campañas de bombardeo indiscriminado, sino también de la exigencia común de que las plataformas de Internet se conviertan en una vía para documentar abusos, para generar y facilitar la ayuda humanitaria, de facilitar la expresión pública también, especialmente en apoyo a las víctimas de violencia, sea cual sea el lado en el que estén, y además de facilitar que esas mismas redes sirvan para que hacia el futuro cualquier situación de esta naturaleza no se vea oculta, no se vea silenciada por la acción ni de los gobiernos que bombardean eh, antenas ni de las empresas que censuran cierto contenido. Esperamos ver una reacción fuerte de la comunidad internacional. Sabemos que eso pasa por toda clase de líos geopolíticos. Sin embargo, la primera responsabilidad en la defensa de los derechos humanos proviene precisamente de quienes instauraron ese sistema hace ya más de 70 años, que son los propios estados. Claro. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, hasta Un luego. abrazo.